Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Bienvenidos, bienvenidos gracias a por este encuentro. Espero que no se escuche mucho el ruido de la calle. Eh, Mm, bueno, hoy estamos, no sé si todos conocen qué es Elect Dreams, no sé si después los docs lo van a contar un poco de qué se trata, pero bueno, es un congreso muy importante. Y hoy vamos a tener, este congreso fue en septiembre y tenemos las novedades acá que nos van a compartir tanto la doctora Berenice Silva y el doctor Mariano Marrodán. Que les queremos agradecer mucho porque se tomaron el tiempo de, bueno, de armar esta presentación para que todos tengamos las novedades y podamos dejarlas ahí disponibles para verlas después. También va a quedar grabado, va a quedar en el canal de YouTube. Y bueno, no sé, creo que podemos empezar, ¿no? ¿Qué dicen, docs, los dos? sí, claro, claro, Sí, podemos, empezamos, podemos. empezamos. Sí, si quieres empezamos primero explicando un poco, bueno, nos presentamos. Yo soy Berenice Silva, soy neuróloga, me especializo en enfermedades mielizantes y trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires y presento a mi queridísimo colega Mariano Marrodán, que también es neurólogo y se especializa en enfermedades mielizantes en FLENI. Y bueno, tuvimos la suerte de poder viajar a este congreso, que es el congreso más importante del mundo en esta especialidad, en estas enfermedades, donde nos enteramos de todas las novedades. Y digo tuvimos la suerte porque cada vez es más difícil ir realmente, se hace muy cuesta arriba a los neurólogos argentinos ir, así que fuimos muy, muy poquitos los que tuvimos la suerte de ir, para, bueno, poder traerles todas estas novedades. Es un congreso muy grande al que acuden más o menos, si no me equivoco, Mariana, unos 8.000, 9.000 neurólogos más o menos de todo el mundo. Sí, este año fueron 9, el año pasado habían sido 10.000, pero siempre ronda ese número, es un montón de gente. Son muchísimos, sí, de todo el mundo y bueno, es una oportunidad también para actualizarse y para conocerse con colegas de otras partes del mundo y compartir experiencias. Así que bueno, vamos a empezar con las novedades. En el Congreso no solo hay novedades de esclerosis múltiple, sino que también hay novedades de neuromielitis óptica y de otra enfermedad recientemente descubierta que se llama MOGAD, que es otra enfermedad desmielinizante también, de la que por ahí no hay tantos datos porque bueno, recién se descubrió, ¿no? Así que si querés vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar nosotros un poco primero y después le vamos a dejar a ustedes un espacio para todas las preguntas que nos quieran hacer sobre alguna cuestión. Bueno, primero lo dividimos de esta manera, sobre qué novedades hay de tratamientos en esclerosis múltiple que ya están disponibles, o sea que a los que ustedes, digamos, un médico, neurólogo o neuróloga los puede recetar, pero que de repente ese fármaco a medida que se empieza a usar, a medida que pasa el tiempo, se van, digamos, actualizando y van apareciendo nuevos datos de algo que ya está aprobado. Por ejemplo, respecto a lo que es embarazo y lactancia, hubo bastantes novedades respecto a fármacos, sobre todo los que nosotros llamamos anti-CD20, en particular quizás del ocrelizumab. Hubo novedad de qué pasaba si se usaba en el embarazo y en la lactancia. Y esto, porque para nosotros como neurólogos es importante saberlo, porque cuando se hacen ensayos clínicos para probar la eficacia de un fármaco y que eso después lleva a la aprobación de ese fármaco, nunca se incluyen embarazadas en los ensayos clínicos. Eso éticamente es algo que no corresponde, no se hace. Entonces, los datos que nosotros tenemos de cuán seguros son los fármacos durante el embarazo, los obtenemos de aquellas mujeres que quizás quedan embarazadas bajo tratamiento, cosa que en teoría no debería ocurrir, pero bueno, a veces pasa, ocurre, a veces nosotros podemos planificarlo, a veces no. Y bueno, y de ahí salen los datos y lo mismo ocurre con la lactancia. Y en base a esos datos podemos sacar algunas conclusiones de si es seguro o no es seguro. Y entonces en este caso, por ejemplo, se mostró que el ocrelizumab en el embarazo, digamos, si la mujer quedaba embarazada dentro de los 3 primeros meses de haber recibido el ocrelizumab, después analizaron una gran cantidad de embarazos, más de 2.000 embarazos en todo el mundo, y vieron que no había resultados malos, o sea que los recién nacidos no tenían malformaciones digamos, severas, ni tenían grandes inconvenientes. Después analizaron también lo que es la lactancia, buscaron a ver si ese fármaco, el ocrelizumab, pasaba a la leche materna, porque hoy por hoy
a todas las mujeres que quedan embarazadas les tenemos que decir que suspendan, o sea, que si van a amamantar tienen que suspender el ocrelizumab, y sin embargo se mostró un trabajo muy interesante, dos en realidad, uno que mostraba que el porcentaje de lo que pasaba del fármaco a la leche materna era muy, muy bajo. Perdón, un segundito, ¿eh? Mientras yo voy a hacer una acotación. Primero les pido disculpas si hay ruido a martillo hidráulico, pero no sé, justo están demoliendo el edificio en el que vivo. No sé qué es lo que pasa, pero hay como una vibración muy extraña en la puerta. Una cosa importante mientras Bere vuelve es que desde que estos datos aparecen, como están apareciendo ahora los del ocre, en su momento los del acetato de la tiramé, los del interferón, y van a seguir apareciendo, por suerte para nuestras pacientes, hasta que esto se puede ejecutar en la práctica de todos los días hay un espacio importante, ¿no? Primero porque esto tiene que revalidar, esta información del Congreso es preliminar, después se tiene que plasmar en artículos científicos, eso lo tiene que reproducir otra gente, además de los investigadores, y eso después lo tiene que hablar la entidad regulatoria de cada país e incluirlo en su momento en el prospecto. Recién ahí es cuando uno libremente puede decirle a una paciente, embarazate tranquila, o da la teta tranquila que no es riesgo para tu bebé, ¿no? Es como un proceso que es un poco largo. A veces es cierto que en la práctica diaria, cuando la evidencia es incontrastable, bueno, se va haciendo, pero eso lleva, pues, capaz de este congreso al otro todavía no está en el prospecto, ni siquiera, ¿no? Exactamente, sí, llegar a pasar un tiempo largo, pero bueno, este ya es un primer paso que para nosotros como médicos es importante, ¿no? Porque ya se está empezando, está empezando a haber alguna evidencia, lo cual a nosotros nos deja un poco más tranquilos en ese punto. Pero de ahí a recomendarlo, por supuesto, uno tiene que esperar a ver bien que se cambie el prospecto, ¿no? Así que sí, gracias por hacer la aclaración. A veces puede pasar que algún médico por ahí converse con su paciente explicando justamente esto, que en el prospecto no se cambió aún, y por ahí se tomen decisiones muy particulares con neurólogos de cabecera o con obstetras, pero bueno, que no estén en el prospecto esas decisiones, pero bueno, esos ya son casos como muy particulares, ¿no? Así que bueno, en particular se estudió ahora el ocrelizumab, pero bueno, en todos los congresos siempre tenemos datos nuevos de embarazo y lactancia. Y eso la verdad que nos pone muy contentos, porque hace 10, 15 años atrás a las mujeres se les decían que no podían quedar embarazadas, que no podían amamantar, que no podían ser madres, y ahora ya directamente, por supuesto que eso ya sabemos que no es así, y ya directamente estamos estudiando qué es lo que pasa con los tratamientos. Así que esto fue creciendo, digamos, a pasos agigantados. Ah, mira. Sí. Y la medicación que yo estoy tomando ahora, mi médico me dijo que cuando yo empecé con la esclerosis múltiple no estaba. Sí, sí. Que si me hubiese pasado esto hace unos años, yo me hubiese quedado sin opciones. Mm, mm. Sí, bueno, totalmente. La ¿Sí? aparición, después vamos a hablar de nuevos tratamientos, y sí, las opciones de tratamiento hace 10 años atrás eran poquitas, o 15 años atrás, y ahora son muchas más. Eso gracias a los avances de la ciencia y a los trabajos que se muestran en los congresos, y como dice Mariano, posteriormente se publican artículos científicos y posteriormente se aprueban y salen a la venta. Bueno, es que la enfermedad, digamos, hoy está, la mayor parte de los pacientes pueden llevar una vida, digamos, sin demasiados inconvenientes, pueden tener una buena calidad de vida. Otra cosa que también se está analizando mucho y va de la mano con eso, es qué pasa en personas mayores que están bajo tratamientos de la esclerosis múltiple, que sean inmunosupresores o inmunomoduladores, o sea, que modulen el sistema inmune, pero no lo depriman tanto, o sí que sean inmunosupresores y realmente bajen bastante los linfocitos en la sangre. ¿Y por qué se están analizando esto cada vez más? Estamos viendo cada vez más trabajos sobre este tema en los congresos, por varias razones. Porque la aparición de los nuevos tratamientos en esclerosis múltiple desde el 2008 en adelante hizo que muchas personas llegaran a una edad más avanzada, en muy buen estado. Entonces uno se tiene que empezar a plantear, esto antes por ahí no se veía, cuando no había tratamientos y había pocas opciones. Eh, Además, la esclerosis múltiple está ocurriendo un fenómeno de que se está diagnosticando cada vez de forma más tardía, o sea, tiene una forma de aparición, incluso nosotros le llamamos esclerosis múltiple de inicio tardío, cuando se diagnostica después de los 50 años. Y esto está pasando con mayor frecuencia, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, que se está diagnosticando en personas cada vez más grandes de edad.
Y lo que pasa con la edad es que ya hay un proceso normal que se llama inmunosenescencia, que es que el sistema inmune va envejeciendo, así como envejecen muchos otros órganos y sistemas de nuestro cuerpo, y tenemos la presbicia porque la vista tiene sus consecuencias, o la presbiacusia cuando nos disminuye, digamos, la audición. También ocurre lo mismo con el sistema inmune, que con la edad empieza como a responder menos hacia alguna infección, y bueno, y también por esto es que con la edad aumenta el riesgo a cáncer, porque el cáncer también es una enfermedad del sistema inmune, ¿no? Que responde menos y nos defiende menos contra agentes extraños. Entonces, ¿qué pasa si ese sistema inmune, que a su vez responde menos a las infecciones, encima yo le doy un inmunosupresor? Bueno, entonces estamos todos muy atentos qué hacer con esta situación porque vemos cada vez personas de mayor edad con esclerosis múltiple y bueno, se mostró en este congreso algunos trabajos respecto a lo que es la seguridad de los tratamientos, digamos, cuando pasan, las personas que pasan los 50, 55 años, y se vio que, bueno, que hay tratamientos que por ahora muestran ser, por lo menos a corto plazo, solo, digamos, se empezó a analizar el uso por 2 o 3 años, son seguros o se mostró, son seguros o no generan infecciones realmente muy importantes. Eso se mostró, por ejemplo, con la claribina, también con anticuerpos monoclonales. Entonces, eso nos da también un poco como de tranquilidad, ¿no? No sé si vos, Mariano, querés acotar algo más respecto de esto. No, sí, primero esto de cómo en el desarrollo de nuevos fármacos, generalmente se elige para testear la población que es más, como se dice, más pura, ¿no? En términos que tienen menos complicaciones de otras cosas. Digo, yo estoy testeando un medicamento y quiero asegurarme que no suba la presión, voy a tratar de no poner muchos hipertensos, porque si la gente ya tiene hipertensión, después no voy a saber cómo interpretar ese resultado, ¿no? Por eso se usan generalmente gente entre 18 y 50, 45, 55 como mucho, ¿no? Por eso es tan importante después lo que va pasando con todos los datos que llaman de vida real, que es esto que vos estás mostrando. Y esto se contrapone, no quiero spoilear, pero esto se contrapone con la otra postura del consultorio. Primero, ¿cómo medico a alguien de más de 50? Y segundo, ¿hasta cuándo medico a un paciente? ¿No? Porque son un poco las dos caras de la misma moneda. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo y ocurre la misma situación, como bien decís, que con el embarazo. No se incluyen en los ensayos clínicos a personas mayores de 50 años. Entonces, al no incluir en los ensayos clínicos de un fármaco personas mayores de 50 años, no tenemos evidencia de su eficacia y la seguridad de los fármacos y dependemos de los datos de vida real que le decimos nosotros que vemos en los congresos, ¿no? Total, totalmente. Así que bueno, vamos entonces a la siguiente. Yo soy un caso. ¿Se escucha mi voz? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Se escucha? María Luisa Calvo, 77 años tengo. Me trató Corriale con interferón beta y Ujú. después de la pandemia no me hice más nada. Estoy sin, sí, a ver, los valores normales de todos los análisis. Bueno, es una, digo, obviamente vamos a intentar con la doctora Silva no hacer un caso a caso específicamente para no traer confusión, ¿no? Y por otra parte, pues no es Sí, tan sí, sí. correcto opinar de un caso que uno no conoce en detalle. No, 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 Pero es entiendo. un poco un planteo de todos los días, y esto está ocurriendo a nivel mundial. De hecho, hay estudios en desarrollo para ver si en algún momento de la vida de los pacientes uno puede suspender el tratamiento sin prejuicio, ¿no? Porque en definitiva todos ustedes que han recibido o reciben o recibieron algún tipo de tratamiento fue abogando por una mejor calidad de vida, por menor discapacidad, por menor cantidad de brote, para estar bien, ¿no? Entonces cuando uno plantea retirar un tratamiento o se pregunta si se puede retirar o no, bueno, es importantísimo tener información, ¿no? Hay un montón de escrito y hay de estudios para tratar de responder a este planteo suyo, María Luisa, que es justamente esto. ¿Está bien que usted a los 70 y pico esté sin tratamiento? Bueno, en su caso, si usted se siente bien, uno le puede decir que sí o que no, qué sé yo, no sé, depende cada caso de vuelta, pero la información se está edificando mientras hablamos. Exactamente, ese es un gran planteo. De hecho, hubo una mesa donde se debatió esto, ¿no? Lo de suspender un tratamiento
o en lugar de suspenderlo, por ahí pasar de un tratamiento quizás de mayor eficacia a uno de menor eficacia, pero más seguro, con menos, que inmunosuprima menos, cuando la persona llega a ser más, digamos, a tener más edad, ¿no? Si suspender o cambiar de fármaco para luego suspender este otro segundo fármaco. Pero bueno, eso se llama desescalamiento. Pero bueno, eso se está discutiendo y todavía no tenemos recomendaciones al respecto. Sí, les comentamos que está en la agenda de todos los congresos que vamos y que ojalá en unos años seguro ya vamos a tener datos mucho más claros. Otra población también de la cual se habló, y volvemos a lo mismo, porque no se incluyen en los ensayos clínicos, recién ahora están teniendo sus propios ensayos clínicos, son los niños con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es muy poco frecuente en los niños menores de 12 años, o sea, es más frecuente en niños mayores de 12 años, en adolescentes, y en niños menores de 12 muchísimo menos frecuente. Por ese motivo nunca se hizo demasiado estudio sobre esta población pediátrica, ¿no? Pero ahora se están empezando a hacer estudios, empezaron a hacerse los primeros ensayos clínicos. Al principio también se decía que había, hace unos años atrás, como una especie de cuestión ética con los niños, que con los niños no se podía hacer ensayos clínicos, pero eso, bueno, después fue cambiando con el tiempo y hoy por hoy con adolescentes se están haciendo ensayos clínicos de fármacos. Y además también se están publicando esto que se llaman estudios de vida real. La esclerosis múltiple en los niños y adolescentes tiene la característica peculiar que cuando debuta bastante complicada, con muchos brotes, con mucha cantidad de lesiones que están activas, que captan el contraste ese que a uno le dan por vena cuando se hace la resonancia. Y entonces, bueno, lo que se empezó a plantear un poco en la comunidad de los neuropediatras es bueno, los tratamientos aprobados son muy poquititos para la población pediátrica, solo tienen, por ejemplo, en Argentina hay solo 2 aprobados, que son interferón y fingolimod, y se empezaron a plantear un poco, bueno, a ver, ¿se pueden empezar a utilizar los anticuerpos monoclonales o fármacos de un poco más de eficacia en los niños, aunque no haya ensayos clínicos? Y bueno, esto se empezó a plantear y hasta hubo publicaciones científicas muy importantes este año de Francia, donde publicaron, por ejemplo, un trabajo más de 3.000 niños, en donde los niños se evaluó el uso de los tratamientos con anticuerpos monoclonales que por más que no estén aprobados digamos, porque no se hicieron ensayos clínicos, se puede hacer un uso que nosotros, los médicos le llamamos off-label, o sea, un uso que digamos que no está aprobado por ninguna agencia regulatoria, en nuestro caso sería el ANMAT, pero que uno por ahí a veces podría pedirle a la obra social en casos particulares o a la cobertura, aunque no esté formalmente aprobado. Y la verdad es que estamos viendo que en todo el mundo, y se vio en este congreso también, cada vez se está utilizando más en los niños estas medicaciones digamos, con mayor eficacia, los anticuerpos monoclonales, porque se están viendo muy buenos resultados, ¿no? Porque después llegan a la adultez, ya sin secuelas neurológicas, mejor cognitivamente, pueden empezar la facultad, pueden seguir su vida totalmente normal, y bueno, esa es la tendencia, digamos, que hay hoy con los niños y los adolescentes, ¿no? No sé si Mariano querés acotar algo o algo para agregar. No, solamente un comentario que más allá de esto que vos dijiste, y es absolutamente correcto, que los chicos empiezan, como decimos nosotros, más inflamados, posiblemente porque su sistema inmunológico está como más efervescente, también son más respondedores a las terapias, ¿no? Por ejemplo, el fingolimod, que está aprobado en Argentina, en adultos tiene una eficacia que ronda el 50 y pico por ciento, en los chicos pasa el 80 con comodidad, ¿no? Es mucho más efectivo. Y eso es lo que permite o permitió hasta ahora que no se tenga que andar haciendo tanta prueba off-label, o sea, fuera de prospecto, sobre todo cuando uno medica a un niño fuera de prospecto, desde el punto de vista médico-legal, también asume muchas responsabilidades porque los medicamentos funcionan súper bien. Ahora es cierto que más allá de ser una presentación infrecuente de la enfermedad, el inicio pediátrico, no es que no existe, ¿no? Y pacientes más difíciles hay en todos los casos. Entonces, bueno, está buenísimo que estas cosas empiecen a aparecer y se pongan sobre la mesa, porque también va de la mano a que ese niño que hoy tiene esclerosis múltiple, como ustedes bien saben, va a vivir y se va a morir a la edad que se muere la gente normal. Qué sé yo, salvo que le pase algún problema, no es una enfermedad que disminuya la sobrevida, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que pensar cómo a ese chico o a esa chica le damos una buena calidad de vida hoy, mañana, pero también cuando tenga 50 años, digamos. Claro, totalmente, sobre todo porque
van a tener mucha más cantidad de años bajo tratamiento. No es lo mismo iniciar la esclerosis múltiple a los 12, 14 años que a los 40, o sea, van a tener mucha más exposición a esos fármacos, ¿no? Entonces, bueno, uno también tiene que ver ahí la seguridad de los fármacos a largo plazo. Así que bueno, y sí que los neuropediatras remarcan mucho esto de cómo ven, ellos dicen que en general casi un 35%, 40% necesitan de los niños con esclerosis múltiple, de los adolescentes, necesitan un tipo de ayuda escolar por los temas cognitivos que le provoca la enfermedad. Y que con el uso, bueno, de estos anticuerpos monoclonales se disminuye bastante y bueno, entonces pueden llegar a rendir bien en la escuela, y bueno, y poder, digamos, seguir adelante con su vida y quizás con los sueños o con el proyecto que tengan pensado, ¿no? Así que bueno, vamos con otra diapositiva más sobre las novedades del Congreso. Y bueno, y esto es todo un tema, ¿no? Acá esto lo vamos a explicar brevemente, pero se habló muchísimo en el Congreso y tanto afuera, tanto dentro como afuera, entre nosotros, ¿no? Lo estamos discutiendo el día de hoy y tampoco lo tenemos demasiado claro, pero la idea es que, digamos, se está tratando de diagnosticar cada vez mejor y cada vez más tempranamente la esclerosis múltiple. em, entonces, lo que nosotros llamamos criterios diagnósticos, que es lo que uno tiene que cumplir para tener el diagnóstico de esclerosis múltiple, a medida que aparecen nuevas investigaciones, más o menos cada 6 años hay un panel de expertos que se reúne y que lo va cambiando esos criterios. Y bueno, y los va como afinando un poco más, entonces cada vez se necesitan menos herramientas para hacer el diagnóstico. Eh, pero bueno, acá uno tiene que ser un poco cauto porque el diagnosticarlo rápido tiene que implicar, digamos, diagnosticarlo bien también. O sea, no por diagnosticarlo rápido uno se tiene que confundir con otros diagnósticos. O sea, ahí hay que ser muy cautelosos. ¿Y por qué se busca llegar al diagnóstico más rápidamente? Porque cuanto antes se diagnostica, antes se inicia el tratamiento y ya hay mucha evidencia que cuanto antes uno inicia un tratamiento, se evita la probabilidad de tener secuelas neurológicas a largo plazo. Así que se estuvieron hablando de, por ejemplo, algunas cositas que se pueden ver en la resonancia, nuevas, que permitirían hacer un diagnóstico más rápido teniendo una sola resonancia, con algunos signos que se ven en la resonancia. Y también se estuvo hablando sobre unas nuevas proteínas que se pueden buscar en el líquido cefalorraquídeo, que se llaman cadenas kappa, índice de cadenas kappa, que se pueden buscar y que permitirían el diagnóstico. Actualmente, cuando a uno le hacen una punción lumbar porque están dudando del diagnóstico o quieren terminar de cerrar el diagnóstico, lo que se buscan son unas que se llaman bandas oligoclonales, que hace años que se usan, ¿no? Hace más de, no sé, 15, 20 años que se buscan. Y ahora estas bandas oligoclonales podrían ser reemplazadas por estas otras proteínas que aparentemente tienen como una mayor sensibilidad. Pero bueno, la cuestión es que de acá hasta que llegue a Argentina va a ser todo un tema porque hay que hacer todo un trabajo de ponerlo a punto en nuestro país y eso puede llevar un tiempo, bastantes años, fijar los puntos de corte, qué es normal, qué es patológico, y es una tarea que, bueno, que va a llevar unos años. De todos modos, estos criterios todavía no se modificaron del todo, se presentaron algunas propuestas de cambios en el Congreso. Y bueno, se discutirá, el panel pues, creo que se va a volver a reunir, el doctor Correal está entre los neurólogos es el único neurólogo argentino que está en el panel, así que lo cual para nosotros en Argentina es un honor, digamos, que un neurólogo argentino esté en el panel que fija los diagnósticos a nivel mundial, así que acá le voy a dejar la palabra a Mariano, que seguro tiene más datos de su jefe. Este, pero bueno, probablemente en febrero o marzo creo que contaríamos con los nuevos criterios, ¿no? No sé si ahí nos podés dar algún dato, Mariano. Sí, a ver, por supuesto lo que dijiste es súper, súper preciso, ¿no? El tema es diagnosticar rápido y errar poco, ¿no? Para ponerlo en términos bien, bien coloquiales. No está bueno equivocarse en un diagnóstico de este peso, primero por el peso mismo que tiene un diagnóstico de una enfermedad crónica, segundo por el tratamiento, tercero por el pronóstico, cuarto porque hay enfermedades que son parecidas, entonces, bueno, hay que diagnosticarlo bien. En esto hay hallazgos de resonancia, generalmente de resonancia de alto calibre, como son el signo de la vénula central, que es una venita chiquita que se ve en el medio de las lesiones, de las manchitas, y otro signo que se llama anillo paramagnético, que se ve también en otra imagen de la resonancia,
parecen ser muy específicos de la enfermedad. Muy específico significa que está en la esclerosis múltiple y no está en otras, ¿no? Con lo cual, si apareciera ese signo, bueno, el neurólogo tiene un dato súper importante para apoyarse. De la misma forma, estas cadenas kappa que nos decía Berenice. Claro que cuando los expertos charlan sobre esto, después tienen que volverlo fácil de usar, ¿no? Porque si es algo súper complejo, pero que el neurólogo en el consultorio tiene que hacer un curso para entenderlo, bueno, no tiene mucha utilidad. Y en esto se está discutiendo ahora, cómo esto que es tan útil y tan interesante, lo volvemos práctico para que la gente que de todos los días en cualquier consultorio del mundo lo pueda diagnosticar. Porque si la resonancia es súper específica, pero lo que pasa hoy, por lo menos en nuestro país, que esos signos solo se pueden ver en una resonancia de 3 Tesla que tenga el programa, que no sé qué, bueno, ya no es para todos los pacientes, es para un grupo de pacientes que puede acceder a ese resonador, ¿no? Entonces, bueno, el desafío está en que eso que se desarrolla generalmente desde los mejores centros de Europa y Estados Unidos lo puedan bajar, lo puedan volver útil para el resto del mundo. Y respecto a la presencia del doctor Correale, bueno, por supuesto, es el único latino, ¿no? Que está en el consorcio, lo que lo vuelve todavía más loable y está buenísimo porque la información nos llega un poco antes. Sí, totalmente, es verdad, es el único de Latinoamérica, no solo de Argentina, así que bueno, tendremos más novedades, pero más adelante, marzo, abril del año que viene, y cuando se publiquen, ¿no? Nosotros estamos siempre, nos basamos en las publicaciones científicas, hasta que no lo veamos ahí escrito y publicado, no lo vamos a poder aplicar todavía. Así que bueno, después vamos a la siguiente diapositiva. Esta creo que es la última de esclerosis múltiple. Hubo novedades sobre tratamientos farmacológicos nuevos, o sea, tratamientos que todavía no están aprobados, pero que se hicieron sus ensayos clínicos. De hecho, acá en Argentina hubo personas que participaron de estos ensayos clínicos, quizás alguno de ustedes que esté conectado participó del ensayo clínico, de esta molécula nueva que se llama tolebrutinib, que terminó su estudio, su ensayo clínico fase 3, y entonces mostró los resultados de su estudio, y mostró que en lo que son las formas secundarias progresivas, parece ser un fármaco eficaz para frenar la progresión de la enfermedad. Las formas secundarias progresivas son aquellas que iniciaron como formas en brotes y remisiones, y luego con el correr del tiempo dejaron de tener brotes, dejaron de tener nuevas lesiones en la resonancia y empezaron, digamos, el paciente empezó a sumar problemas neurológicos, digamos, y esos problemas neurológicos no es como el brote que uno los recupera total o parcialmente, sino que los va sumando, no los recupera, y la persona va día a día sintiéndose peor, sintiéndose más limitada en cuanto a lo motor o en cuanto a lo sensitivo o a lo visual, a distintas funciones neurológicas. Esa es la forma secundaria progresiva. Nosotros hasta ahora lo que teníamos es un tratamiento Siponimod aprobado, este sí está aprobado, para las formas secundarias progresivas que se llaman con actividad. ¿Qué es una forma secundaria progresiva con actividad? Una forma en la cual la persona combina las dos cosas. Está pendiente de empeoramiento progresivo con la presencia de alguna recaída o alguna lesión nueva en la resonancia. Eso se llama secundaria depresiva con actividad. Hasta el momento lo que no teníamos, y por eso es lo interesante de este resultado, es algún tratamiento para las formas que son secundarias progresivas sin actividad. Significa que son secundarias progresivas puras, por decirlo de alguna manera, que solo tienen progresión lenta sin recuperarse de esos nuevos síntomas y que no tienen ni superpuestas, ni recaídas, ni nuevas lesiones en la resonancia. Para ese grupo de pacientes todavía no teníamos ningún tratamiento y aparentemente este podría ser una opción para aquellas personas que tienen este tipo de enfermedad. De todos modos, estos resultados tienen que pasar por toda una aprobación de las agencias regulatorias a nivel mundial, FDA, ANMAT en Argentina y distintos centros regulatorios para que lo aprueben, ¿no? Pero bueno, en principio ya se mostraron los resultados de ensayos clínicos. No sé si Mariano quiere comentar algo. No, que por supuesto está buenísimo tener opciones. Es cierto que
lo más difícil en los pacientes que tienen formas secundariamente progresivas, ¿no? Es que generalmente los resultados, depende cómo uno los muestre, es el peso formal que tienen en su utilidad práctica, ¿no? Porque generalmente estos trabajos lo que hacen es frenar, o estos fármacos, frenar o lentecer la evolución de la enfermedad, ¿no? Son enfermedades que tienen años, por supuesto, para uno tener una forma secundariamente progresiva, tiene que tener una enfermedad de varios años de evolución. Y generalmente estos ensayos no duran 10 años, duran 6 meses, un año, 2 años. Entonces, a veces es un poco difícil extrapolar el resultado del estudio, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, una reducción del 20% en la evolución de la discapacidad del paciente, en la tasa de incorporación de los síntomas. Pero cuando eso lo trasladamos a la práctica clínica, es difícil de medir qué tan rápido empeora un paciente que está empeorando hace a lo mejor 8 años lentamente, ¿no? A veces es un poco, en la práctica diaria, digo, para los médicos es un poco difícil decir, está empeorando menos que lo que venía empeorando el año pasado, salvo que venga siendo un caso muy dramático, que generalmente tampoco es el curso que tienen los pacientes. No es que los pacientes en general empeoran de un semestre al otro. Generalmente es una pendiente lenta, ¿no? Entonces es un poco difícil a veces de proyectar cómo va a funcionar en estas formas de la enfermedad, pero eso es por la enfermedad, no es por el fármaco. A ver, que para ser claro, si yo tengo un paciente que tiene brotes y que tiene manchas nuevas, si tuvo 5 brotes en un año, para decir una cosa muy, muy, muy florida, y de golpe no tiene más brotes, bueno, evidentemente funcionó. No es algo que se puede medir fácil, el paciente se da cuenta, el médico se da cuenta, se ve en la resonancia. Este empeoramiento gradual de la enfermedad, bueno, es un poco más difícil de ver, de medir, de evaluar, y por eso todos los cañones en términos de investigación y desarrollo están yendo para ahí, porque es claramente nuestra cuenta pendiente para los pacientes, sin duda. Exacto, bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, ahora vamos entonces con las novedades en neuromielitis óptica. No sé si quieren acá hacer alguna pregunta y seguimos con como quieras vos, Giovanna, o las hacemos todas al final o pasamos a neuromielitis óptica. Creo que mejor si las hacemos todos al final y Dale, si quieren, como ayuda a memoria, las van anotando en el chat. Eso viene bárbaro después para organizarnos mejor. dale, perfecto. Bueno, este año en ECTRIMS hubo una particularidad que se agregó un día al Congreso, lo que llamó precongreso o pre-ECTRIMS, le llamaron ellos, donde se habló de todo menos de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces se habló de NMO, que es la neuromielitis óptica, se habló de encefalitis autoinmune, que son una serie de patologías que afectan el cerebro, pero por otros mecanismos distintos a la esclerosis múltiple y a la neuromielitis óptica, y se habló de la enfermedad por anticuerpos anti-MOG, que es como un primo hermano de la neuromielitis óptica con algunas características distintivas, entre ellas otro anticuerpo. Pero este es importante porque refleja que estas enfermedades, todavía menos frecuentes que la esclerosis múltiple, están decididamente en agenda, ¿no? Y que estén en agenda es bueno porque eso implica que los desarrollos que no están van a venir, ¿no? Porque es absolutamente cierto también que muchos de estos desarrollos están traccionados por la industria farmacéutica que vende fármacos, básicamente. Entonces, si hay interés en la patología, los desarrollos van a llegar, ¿no? Y en definitiva, lo más importante que nos pasa a los pacientes y a los médicos es que a mí no me importa quién haga el desarrollo si funciona, ¿no? En ese contexto está buenísimo que esto esté en agenda. Y sobre eso, si bien no fue tan rimbombante desde el punto de vista del descubrimiento ni de las cosas nuevas, porque no es un congreso específico de neuromielitis óptica, sino lo es de esclerosis múltiple, hubo varios datos de vida real, ¿no? Lo que se llaman de evaluación de pacientes bajo tratamiento, fuera de los ensayos clínicos, tanto de medicamentos off-label o fuera de prospecto, como es el rituximab, que usan muchos de nuestros pacientes con neuromielitis óptica, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, así como otros medicamentos aprobados, dos de ellos, los dos primeros por ANMAT y el otro por ANMAT, FDA y EMA,
que son satralizumab, eculizumab e inebilizumab. Sobre estos últimos tres son los últimos medicamentos que salieron al mercado para neuromielitis óptica, si no me equivoco, en 2020, 2021 o 2021-2022. Y los datos parecen ser, por supuesto, de muy buena eficacia en términos que bajan considerablemente la tasa de ataques de neuromielitis óptica, y siendo esta una enfermedad donde la discapacidad o la secuela neurológica está directamente ligada con la aparición de brotes, claramente si yo saco los brotes no tengo discapacidad, ¿no? Por lo menos no la adquiero para adelante. Y en este contexto, si bien no es una novedad de ECTRIMS, es una novedad en sí misma, se aprobó en Argentina hace poco, perdón, esto está mal escrito, es Ravulizumab, esto por hacerlo apurado. El Ravulizumab es un medicamento parecido al Eculizumab, donde lo que se hace es, se bloquea una parte de la cascada inflamatoria que se llama complemento, y de esa forma se ha logrado que los pacientes prácticamente no tengan recaídas por neuromielitis óptica. Con lo cual, por lo menos desde el punto de vista teórico, es súper bueno y es súper alentador para los pacientes, ¿no? Estos fármacos sí tienen una gran limitante, que es que como son enfermedades más raras, donde médicos, pacientes y pagadores estamos menos habituados a saber de ella y a leer de ella, eh, tiene un público más chico de pacientes, digamos, es una enfermedad que es, hace rato no repaso las estadísticas de Argentina, Bere, pero es 10 veces más rara que la esclerosis múltiple, que ya es una enfermedad muy rara, ¿no? Estamos hablando de en Buenos Aires, 40, 50 cada 100.000 la esclerosis múltiple, o sea, estamos hablando que es realmente raro, yo siempre uso la misma referencia. Cuando fue Coldplay a la cancha de River, había 100.000 personas por show, o sea que uno puede jugar y decir que en cada show había 40, 50 pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? En esa inmensidad de gente. Bueno, había 4 o 5 con neuromielitis óptica, ¿no? Es súper raro. En ese sentido, son drogas que por consiguiente son mucho, mucho más caras, ¿no? Y eso hace que sea difícil de usar en la práctica diaria, pero mientras más información haya y más datos tengamos, más se va a democratizar su acceso. No sé, Veré, qué opinión te merece esto que estoy diciendo. Sí, sí, totalmente, no, totalmente de acuerdo. Quizás aclarar el eculizumab, em, digamos, lo aprobaron en Argentina ya hace unos 2 años aproximadamente, y este que decís vos nuevo, el ravulizumab, es como una especie de derivado del eculizumab donde se modifica su molécula y hace que, eh, teniendo el mismo mecanismo de acción, dure más en el cuerpo, que nosotros siempre lo decimos como que tiene una vida media más larga, entonces la administración es más espaciada. El eculizumab hay que darlo cada 15 días, el ravulizumab ya es mucho más espaciado, digamos, la forma de administración. Entonces, eso está bueno en el sentido de que, bueno, no hay que, como es endovenoso además, bueno, uno tiene que ir con todo lo que conlleva una infusión endovenosa, ¿no? Ir a un lugar, que se le infundan, la premedicación, bueno, que la obra social le apruebe algún lugar en donde infundirse, ese día que uno, si está trabajando, pierde un día de trabajo, bueno, todo es lo que implica pasar de una vez cada 15 días a un intervalo más espaciado, manteniendo la eficacia, la verdad que es algo muy bueno. Em, Perdón, Veré, una paradoja, no sé si yo el dato este lo escuché hace poco, que cuando, como bien decía Veré, primero estuvo eculizumab, ¿no? Es cada 15 días, de hecho se usa. Y funciona súper bien, pero bueno, cada 15 días el paciente tiene que venir al centro de infusión a pasarse la medicación. En ese contexto se desarrolla esta droga que es cada 2 meses y se probó usarla subcutánea, o sea que el paciente la pudiera recibir en su casa, ¿no? La medicación funcionó, pero cuando le hicieron a los pacientes encuestas de satisfacción, de calidad de vida y demás, los pacientes que habían pasado cada 15 días a cada 2 meses y cada 2 meses a subcutáneo, dieron negativos en las encuestas en términos de qué tan protegidos se sentían por su sistema de salud o por su médico. Es como que habían quedado como con cierta dependencia Como que preferían el hospital. endovenoso. Sí, preferían estar cerca del hospital. Es como que se habían deshabituado a como esa independencia, digamos, entre comillas,
del hospital. Sí, sí, puede pasar. Eso pasó en particular, por ejemplo, con algunos pacientes del natalizumab, que pasó de ser endovenoso a subcutáneo. Eh, También algunos pacientes, en Argentina hoy tenemos las dos formas disponibles para esclerosis múltiple, tanto la endovenosa como la subcutánea. Y bueno, algunos pacientes que ya venían de varios años de recibir la endovenosa decidieron seguir en la endovenosa y otros decidieron pasar al subcutáneo, ¿no? Son decisiones muy personales de cada uno que bueno, que nosotros siempre en la medida de lo posible tratamos de respetar y que también las obras sociales lo respeten, ¿no? Las decisiones personales. Tal cual. Bueno, obviamente con esto hemos llegado al resumen que armamos con la doctora Silva. Obviamente justo hablamos de eso hace un rato en nuestro chat privado, que es un placer estar acá. Así que, bueno, gracias Joana por la invitación y encantados de responder las preguntas que puedan surgir. Buenísimo, gracias, muchas gracias. Y sí, les voy leyendo algunas preguntas que aparecieron, em, que bueno, unas no sé si tiene tanto que ver con lo que estuvieron hablando, pero está bueno aclararlo. ¿Es necesario realizarse la punción lumbar para llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple? No en Si todos los querés, casos. bueno, te No, iba a dale, decir que dale, arranques dale. vos. No, te iba a decir que arranques vos, así que Ah, no, no en todos los casos, depende. Se hace solo en casos de que uno, con digamos, el relato sobre los síntomas que el paciente tiene, más la evaluación, el examen neurológico, ¿no? Cuando le hace el examen físico a la persona, más la resonancia, más los análisis de sangre, con todo eso no cierra el diagnóstico y el neurólogo o neuróloga sigue teniendo dudas, ahí recién se hace una punción lumbar. No en todos los casos se hace, solo ante casos de dudas. sí, es como, esa figura que a veces se usa para el diagnóstico, que es como las piezas de un rompecabezas, ¿no? Yo siempre uso el mismo ejemplo, y hay algunos pacientes míos conectados, uso siempre el mismo ejemplo, ¿no? Es como, vos ves una foto de Mar del Plata, y si vos ves Manolo, que están haciendo fila para comprar los churros, Lobo Marino, el casino, la costanera, no hay duda que es Mar del Plata. Si fuiste una vez, esa foto no le podés cerrar, ¿no? A ese paciente no se le hace punción, porque la foto es clarísima. Ahora, si yo a la foto de Mar del Plata le saco los lobos marinos, le saco el casino y le dejo solo la costanera, bueno, si conoces un montón el lugar, capaz que te das cuenta que es Mar del Plata en este caso, pero puede ser otra playa que tenga así medio una colinita. Bueno, ese paciente sí se hace punción lumbar porque uno busca más herramientas diagnósticas. Así todo va en escuelas también, ¿no? Hay lugares que son más punzadores que otros y es un poco una tradición. Por ejemplo, los americanos, los Estados Unidos, punzan mucho menos que Europa, y eso está medio establecido así, y son escuelas, de vuelta. Sí, totalmente. Modos de pensar de los neurólogos en distintas partes del mundo. Está bien eso. Em, bueno, acá una me faltó que me digan cuál es el medicamento por el que están preguntando, cuál sería el mecanismo de acción y si es inmunomodulador, pero no sé cuál es el medicamento. Sigo con otra y si quieren lo ponen en el chat. Em, Creo que preguntaba ¿qué por hay? el tolebrutinib, ¿eh? Lo escribieron cuando fue lo del tolebrutinib. O sea, cuando Puede ser. estábamos hablando del nuevo FAR, pero bueno, esperamos a que contesten. ¿Qué pasa con la fatiga crónica? Si hay novedades, si hablaron algo de esto del manejo de fatiga en el Congreso. Hubo una mesa especialmente dedicada a tratamiento no farmacológico. Para ponernos en contexto, una mesa es un auditorio especialmente reservado para eso por el plazo de 2 horas más o menos, donde se habló exclusivamente de este tipo de cosas. No se habló solo de fatiga, se habló de dieta, de fatiga, de sueño, de trastornos urinarios, de un montón de otras cosas. Pero todavía sigue siendo para la fatiga lo mejor las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Que es esto que siempre se conversa en el consultorio, que es el buen descanso nocturno, el ordenar las actividades, los momentos de pausa a lo largo del día, tratar de no sobreexigirse, saber cuándo frenar, delegar tareas, esto que parece como un librito que después es tan difícil de llevar a la práctica de todos los días. Sí hay fármacos que se usan,
como se usa la fanpridina, se usa el modafinilo, se usa la mantadina, entre otros. Pero de vuelta es como que se pone como a veces un poco repetitivo en esto de, bueno, antes de tratar la fatiga con medicamentos, fíjate si no hay alguna otra cosa que esté empeorando la fatiga. Digo, si mi paciente es un roncador y duerme pésimo, va a estar cansado con esclerosis múltiple o con cualquier otra cosa, ¿no? Si el paciente está deprimido, va a estar más cansado, va a estar más tirado en la cama, va a alimentarse peor. Y eso le pasa a cualquier persona con depresión, si tiene esclerosis múltiple más, ¿no? Pero es como que antes de casarse con, bueno, esta fatiga es por la enfermedad, tenemos que obligarnos a pensar si no hay otro factor que está dando vueltas ahí. No sé, Bere, si pensás algo Sí, distinto. totalmente, ¿no? Y recalcar esto que siempre en los congresos y también se recalcó, y que cada vez hay más evidencia sobre el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico disminuye la fatiga porque tiene como un efecto antiinflamatorio en el cuerpo, eh, pero siempre y cuando sea aeróbico, ¿no? Siempre se recalca esto de lo aeróbico, caminar, correr, hacer bicicleta fija o bicicleta de la común o natación o lo que ustedes quieran, pero tratar de hacer algo aeróbico previene la aparición de la fatiga. Em, Bien. A ver, un fármaco para neuromielitis, si pueden repetir el nombre, el que se administra cada 2 meses. Se llama Ravulizumab. No sé, perdón, no sé quién le pone los nombres de estos medicamentos, pero evidentemente no nos quiere. Eh, pero se llama Ravulizumab. Sí, sí, no ayudan los nombres. Se hablaron algo de esclerosis múltiple y fertilidad en el Congreso. Creo que al principio hablamos, sí, de la El posibilidad de embarazo y mantener la los tratamientos o el lactancia. embarazo, pero más yendo al tema fertilidad. Que yo recuerde, no vi nada, no sé, vos Mariano, si viste algo sobre fertilidad en el Congreso específicamente, pero No, sí hubo un artículo publicado, si mal no recuerdo, fines del año pasado, en donde se habló un poco de, porque hay como una cierta duda ahí dando vueltas hace varios años si los tratamientos para la fertilidad, bueno, y de hecho el doctor Jorge Correll ha publicado sobre esto, generan o no un riesgo a tener recaídas eh, al momento de hacer ese tratamiento para la fertilidad, que es como una bomba hormonal bastante grande, ¿no? Eh, y bueno, había bastante controversia al respecto, había algunos trabajos que decían que sí, otros que decían que no, y el año pasado recuerdo uno muy grande que se publicó, que fue más por el no que por el sí, y por el momento es el trabajo, digamos, que más cantidad de pacientes incluyó, en el sentido de que quizás la evidencia es como un poco más fuerte, ¿no? Eso es lo que recuerdo en cuanto a fertilidad. Y después hay ciertos trabajos publicados respecto a lo que es la reserva ovárica, pero son muy poquitos. Ese es un campo para estudiar un montón, que queremos saber nosotros si los nuevos tratamientos, sobre todo, no los más antiguos como interferón y acetato que no hemos visto en la vida real demasiados problemas con la fertilidad, pero sí saber si los nuevos tratamientos que estamos utilizando ahora disminuyen o no la chance de ser fértil o disminuyen la reserva ovárica. Y bueno, se están empezando a publicar de a poquito, pero van apareciendo algunos artículos que muestran esto de la reserva ovárica de la mujer en términos de, le hacen una ecografía que se miden los folículos, se mide una hormona que se llama antimülleriana y etcétera. Y también hay una gran controversia sobre si los nuevos tratamientos disminuyen o no la fertilidad. Así que, perdón que no te lo pude contestar, pero es un tema muy nuevo y hay muy poca evidencia. Sí sabemos que los tratamientos para la fertilización que se suelen dar, aparentemente por el último trabajo que este grande que se publicó, no daría demasiados riesgos, como antes se pensaba. Y respecto a lo que es la sí, reserva ovárica, bueno, se está empezando recién a estudiar. Sí, Mariano, decime. perdón, Bere, no te quería interrumpir, perdón. No, no, dale, dale. Igual ya no tenía Eh, más que decir. no, lo que se ve en esos trabajos, ¿no? Es lo que se llama fenómeno de época, ¿no? En términos no los quiero aburrir con una cosa de investigación que es medio bodrio, pero es difícil juzgar un resultado
de hace 15 años, cuando no había ni la mitad de fármacos que hay hoy, ¿no? Por eso los trabajos más modernos ven, por ejemplo, que parece que no es riesgoso en los tratamientos de fertilidad, porque los pacientes reciben tratamientos en general más efectivos. Entonces, juzgar el efecto de un tratamiento de fertilidad en un paciente que recibe interferón y que lo recibía, qué sé yo, en el 98, 99, no es lo mismo que un paciente que recibe un tratamiento de fertilidad mucho más moderno, 20 años después, pero además está tratado para su enfermedad con un medicamento que es el doble de potente, ¿no? Entonces, como Ocre, qué sé yo, para poner uno en el aire. En ese sentido, bueno, es difícil extrapolar esos resultados. Por eso está bueno esto de la información continua que decía, a ver, capaz que nosotros hace 10 años decíamos, che, esperá, si vas a recibir fertilidad, fíjate que la hormona que te dan, que sí, que no. Bueno, eso está cambiando. Lo que decididamente no está bueno, que puede pasar, y generalmente no pasa nada, pero no está bueno, son los embarazos no planificados, sobre todo en pacientes que vienen con su enfermedad mal controlada, ¿no? Porque lo que sí parece ser es que en realidad no es que el embarazo descontrola la enfermedad, sino que te la devuelve como vos la dejaste, ¿no? El embarazo, sobre todo el segundo y tercer trimestre, es un poco una luna de miel para la enfermedad, porque las pacientes en general andan de 10, porque el organismo se prepara para no agredir al bebé, entonces baja la potencia del sistema inmunológico, pero cuando yo saco el bebé, tengo el parto, la cesárea, lo que sea, el sistema inmunológico se acuerda de cómo estaba cuando te embarazaste, ¿no? Entonces es re importante el mundo ideal, buscar el embarazo con una estabilidad clínica y radiológica suficiente para que cuando tengas el parto no, tu enfermedad no vuelva a donde está, o mejor dicho, vuelva a donde estaba, que era una enfermedad bien controlada. No sé si me explico, Isimbo. Sí, 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 no, lo explicaste bien. Suele suceder esto de que en el puerperio a veces es un periodo, el puerperio, donde puede existir como una especie de rebrote de la enfermedad y bueno, eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? A eso te refería. Bueno, a ver qué otras preguntas. Para cerrar este tema, me parece importante esto de si hay una relación entre la infertilidad y la esclerosis múltiple en sí misma, más allá de los tratamientos. No, la esclerosis múltiple por sí misma no da infertilidad. Lo que se quiere estudiar ahora es si los fármacos dan infertilidad, sobre todo los nuevos. Claro, ese era el punto que quería que quede Sí. bien claro que lo No, no, digan la esclerosis ustedes. múltiple no. Em, mm, ahí está. No, no se hace más de una punción. Ahí estaban preguntando si se hace de Sí. nuevo otra punción. No. No, por eso es un estudio que tienen que guardar muy bien, porque a veces las obras sociales o las coberturas médicas les piden que presenten los resultados de la punción. Entonces es clave que ese estudio ustedes lo guarden muy, muy bien, cosa de que le hagan copia y lo vuelvan a presentar. Ahí está Pau que va a agregar algo seguro. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, en ese sentido me meto en un pequeñito agujerito que me hacen. Es súper importante que todos los antecedentes los resguarden, porque siempre va a aparecer algún auditor amigo de lo burocrático, más de lo burocrático que suelen ser las obras sociales y las prepagas que requieran la presentación de cualquier tipo de estudio, así sea la radiografía del pie derecho cuando tenían 18 años. Entonces, es súper importante que tengan un bibliorato, aunque ya tenga tamaño de baúl de la abuela, lleno de todos y cada uno de los estudios que se hubieran hecho. Entonces, esos estudios, obviamente acá los que van a tener la voz cantante son los médicos, pero entiendo que son estudios de única vez. Entonces, siempre tenganlos reservados. Es súper importante que nunca, 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 nunca entreguen originales. Los originales los presentan, que quien recibe esa documentación diga esto es copia fiel y los vuelvan a guardar en el arcón de la abuela. Es súper importante que sean meticulosos en esto. Eso es un consejo desde un lugar en el que alguna vez con más de uno de los que están acá nos hemos cruzado para hacer algún tipo de pedidito en las divinas obras sociales. Gracias, Pau. Y quiero aclarar una cosita más en relación a eso, porque Renato está diciendo que tiene las bandas oligoclonales negativas, y sí, pueden ser negativas. En un 10% pueden ser negativas. Que sean negativas, en muchos casos, no implica que la persona no tenga la enfermedad.
Así que Bien. acá está mi hija pidiéndome fideos con salsa con queso. Y entonces, aclarar esto de que, aunque vengan negativas las bandas oligoclonales, porque ha pasado, algunos auditores niegan y dicen no es una esclerosis múltiple, y no, ahí en ese punto hay que ponerse firme. Por supuesto que si las bandas oligoclonales son negativas, todo lo otro, la clínica, la resonancia, todo tiene que cerrar para el diagnóstico, ¿no? O sea, uno tiene que estar seguro. Pero puede pasar, hay un 10% de personas que es negativa y no deja de tener el diagnóstico, y bueno, y esto con los auditores me ha pasado, hemos mandado la carta de la carta de la carta, porque o no presentan el papel de la punción lumbar, porque a veces no necesitamos hacerla, no hay por qué presentar sí o sí un papel de una punción lumbar, o a veces lo tenemos y dice que las bandas oligonales son negativas. Tampoco eso dice que no hay una esclerosis múltiple, entonces, bueno, nada, con eso también hay que tener precaución. Sí, sobre, perdón, Ay, así, yo sobre fui, eso, perdón. sí, me censuraste, Joana, ahora no hablo más. Sobre eso, dos comentarios. El primero, Beren, que si haces pasta casera me avise, que en media hora más o menos puedo estar por allá. Y la segunda es que a veces puede pasar en eso de si hay que repetir la punción o no, que sobre todo antes, ahora es un poco más, está más homogéneo, pero antes se hacían en muchos, con distintas técnicas las bandas oligoclonales. Entonces la precisión del resultado no era el mismo si se hacía un método que otro. Entonces, ante un paciente que el diagnóstico estaba, como les dije, lo del rompecabezas, estaba un poco difícil, si las bandas eran negativas, a veces se repetía la punción con otro método para tratar de recontraconfirmar que esa punción era negativa, ¿no? Eh, Hoy pasa mucho menos. Hoy, antes se hacían solo en uno o dos lugares grandes, ahora se hacen casi en todos lados las bandas oligoclonales, en casi todos lados se hacen bien, con lo cual hoy es bastante infrecuente la necesidad de repetir la punción. Casi les diría que casi nunca. Y otra cosa que viene también a colación de esto es esto que les hablamos de los nuevos criterios diagnósticos, si se quiere reemplazar una proteína que se llama cadenas kappa por las bandas oligoclonales, es porque se vio que en personas que tienen las bandas oligoclonales positivas, negativas, les puede dar positiva este nuevo marcador que se quiere incluir en los nuevos criterios diagnósticos, que son estas cadenas kappa. Por eso es que se quieren incluir en los criterios, porque serían más sensibles. Entonces servirían para los casos en donde la persona tiene las bandas oligoclonales negativas y uno sigue sospechando y sospechando y sospechando, y bueno, y le puede pedir lo otro. Aunque en realidad los criterios plantean hacer al revés, hacer primero las cadenas, porque supuestamente son más baratas, mejores y etcétera, y después hacer las bandas oligoclonales, que salen muy caras, muy, muy caras y son difíciles de hacer. Justo ahí preguntaban las cadenas kappa, el signo de vénula central y el anillo paramagnético, si son exclusivos de esclerosis múltiple. Es una pregunta buenísima. Es una respuesta que en definitiva nadie tiene, ¿no? Es cierto que tanto el signo de la vénula central y el anillo paramagnético, que tal vez es lo que yo tengo más experiencia que las cadenas kappa, porque hasta donde yo sé, el FLENI seguro no se hace, entonces no tengo una experiencia más de lo que leí, pero es raro, pero pueden aparecer en otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso la vénula central y los anillos paramagnéticos, pero no aparecen ni en la jerarquía, o sea, no se ven tan bien, ni aparecen en tanta cantidad como en la esclerosis múltiple. Por supuesto que a los médicos y a los neurólogos, y especialmente a los que hacemos investigación, nos encanta mostrar cosas distintivas. Entonces, hay un montón de gente que fue probando, y por ejemplo, tener más de 3 vénulas centrales, o sea, más de 3 lesiones donde se vea este signo de la vénula central, y que eso coincida en la misma resonancia del mismo paciente con un anillo de esto que les decía, el 99% tiene esclerosis múltiple. Bueno, eso es diagnóstico, ¿no? Por ¿Podría hacer supuesto. una pregunta? Sí, ¿Podría hacer claro. alguna pregunta? Yo, por ejemplo, tengo constipación. He ido a una gastroenteróloga y me dicen que vaya a un neurólogo. Pero el neurólogo me dice que vaya a una gastroenteróloga. Entonces, no sé a quién hacerle caso. Si al neurólogo, que me dice la gastroenteróloga me dice que no sabe nada de neurología,
que no sabe nada de esclerosis múltiple. Y lo mismo me pasa con la constipación, y sí, esa, que me dan enemas, porque al estar con el sedentarismo, al no mover tanto, yo no puedo caminar, al no mover tanto el cuerpo, entonces, ¿a quién le hago caso? Que necesitaría un traumatólogo también, pero ¿a quién voy? Bueno, probablemente sea un poco para cada uno, ¿no? No quiero ser salomónico en la respuesta, pero probablemente sea un poco para cada uno, porque si usted se mueve menos, seguramente... Lo ¿Cómo? saben hasta ahí, y después más arriba, no sé, me dice. Bueno, por eso muchas veces los que nos ayudan en estos pacientes que tienen un poco de cada cosa son los médicos clínicos, ¿no? Que generalmente nuclean gran parte del marco teórico de cada subespecialidad, ¿no? Debería tener un clínico más experiencia o más conocimiento sobre enfermedades neurológicas, debería manejar mejor el tubo digestivo que un neurólogo y probablemente pueda servir como nexo. Eh, pero cada paciente es distinto, pues sin conocer su caso tampoco quiero decir una cosa por otra, María Luisa. Perdón, Claro, porque pero estamos a 300 kilómetros de Buenos Aires, y no hay una especialidad así como que se comprometa. Dice, no, eso no sé, y puede ser, pero es como que no te quieren atender más. Ay, María Luisa, ya vamos a encontrarle la vuelta, vas a ver, ya nos vamos a poner, vamos a seguir en campaña, ya le vamos a encontrar la vuelta, vas a ver. El 17 Em, ¿cómo es? Una cita, o sea, una reunión, una consulta una con consulta. otro gastroenterólogo que fue alumno mío. Voy a ver qué me dice. Bueno, vamos a ver por ese lado, a ver si Eh, todos vamos a cruzar los dedos en el grupo. Y vamos a tirar buenas ondas para que salga eso. Yo y Yo ahí veo soy, una Hago, pregunta de Patricia sí, Castro respecto a una medicación nueva que dice PIPE eso, 307. Eso no sí. se mostró en Electrins, pero se publicó un artículo que se probó en animales, en un modelo animal de la enfermedad, y recién ahora empezarían los ensayos en humanos. O sea que es muy preliminar lo que estás. O sea, en el Congreso Electrins no había nada de esto. eh, hay un artículo publicado, pero es eso, digamos. Recién empezó en animales y ahora pasaría recién las pruebas en humanos. O sea, y las pruebas en humanos es estudios fase 1, fase 2, o sea, son varias fases, o sea que de acá hasta que se sepa bien el efecto pueden pasar 5, 6, 7, 8 años. Falta todo. pasa Falta, que parece. muchas veces los portales de internet se financian en base a la cantidad de clics que reciben, ¿no? Esto es absolutamente cierto lo que estoy diciendo. Entonces, si yo pongo un título que pida el clic, no sé, por ejemplo, nuevo tratamiento para la esclerosis múltiple, cualquiera que ande por ahí va a cliquear a ver qué pasa. Y capaz que la nota dice, bueno, en realidad es el ocrelizumab que se usa desde 2015, pero los nuevos datos muestran que en la lactancia no sé qué cosa. Entonces los títulos son un poco nos embaucan un poquito, digamos. Eso pasa para todo, no solo para los títulos de medicina. Es así. Sí, totalmente. Sí. Bueno, el tema cadenas capa ahí explotó después de Explotó, que sí. Y ¿dónde se hacen? la acción, no, en Argentina todavía no se hacen. Ahí preguntaron, viste, teníamos hoy la duda sobre el mecanismo de acción. Están preguntando por el del tolebrutinib. Finalmente abajo pusieron el Ok, nuevo tratamiento, ahí está. que lo que hace es actuar sobre dos tipos de células, unas que se llaman microglías, que todavía, este sería el primer tratamiento que actuaría sobre la microglía, que aparentemente es la responsable de esta progresión lenta que aparece en algunos pacientes que no tienen recaída, y también un poquito sobre las células B, sobre los linfocitos B. Ese sería el mecanismo. Bien, perfecto. Yo creo que estamos. Sí, ahí están preguntando por la Estamos. espasticidad, estoy viendo, y para la espasticidad, digamos, lo importante es la kinesiología y la actividad física. Eso es lo más importante antes que cualquier fármaco. Después ahí se va a probar un fármaco, que puede ser el baclofeno, como escribieron ahí, o por ejemplo,
el diazepam u otros fármacos, o incluso a veces si esas espasticidades están en determinadas regiones, se pueden hacer inyecciones de Botox. Pero el tratamiento es más que nada actividad física, kinesiología, no la dejen nunca si están con espasticidad. Escucha, ¿puedo hacer una pregunta? Mira, vos sabés que yo, a lo mejor es de interés para los neurólogos, tomé Ibupirá Flex y me flexibiló, se me elongaron todos los músculos, pude hacer mejor la gimnasia, no tenía nada, a ver, ¿cómo te puedo decir? Ningún dolor, nada, todo. Y yo me sentí re bien, pero no sabía si podía seguir o no seguir. No, bueno, Necesitamos un clínico urgente, claro. María Luisa. Claro, pero me dijo que tenía problemas con los riñones. Por eso, Claro, bueno. Todo lo que es ibuprofeno, diclofenac, que nosotros le llamamos AINES, ketorolac, no se pueden tomar por largo tiempo, porque dan problemas renales, problemas estomacales y un montón de cosas. Así que es verdad, no se pueden tomar de forma crónica. era otra persona, el día y la noche. Por ejemplo, hice gimnasia y todo lo que me costaba hacerlo no me dejó de costar. Entonces yo digo, ay, ¿esto qué es? La panacea. Que es lo que en definitiva estamos buscando todos en distintas cuestiones. Pero bueno, yo no veo más preguntas y si hay muchos comentarios de muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la información, gracias por la charla. Así que bueno, hago eco de eso. Muchas gracias a los dos por el tiempo, por la dedicación. La verdad, un placer tenerlos. Súper importante poder tener estas novedades y saber qué pasa en ese congreso. Y bueno, y creo que punto importante también es esto que plantearon, más allá de los medicamentos y demás, esto que decían de hagan foco también en la alimentación, en la actividad física, en todas estas cuestiones que hacen a la calidad de vida y que ayudan muchísimo con todos los síntomas. Todo lo que se pueda sumar desde ese lado creo que es clave. No sé, lo plantearon los dos, tanto Bere como Mariano, porque siempre estamos buscando una pastillita, ¿no? Que algo nos haga sentir mejor, y la realidad es que más allá de que eso está bueno que esté, es fundamental el tema de la alimentación y la actividad física, y cada vez se sabe más de eso, ¿no? Así que nada, los invito a todos que hagan lo que tengan ganas de hacer. Creo que en algún momento era como, nada, todos tienen que hacer yoga. No es todo yoga. Cada uno que haga lo que quiera, pero que se mueva, ¿no? Digo. Así que, bueno, nada, eso lo agrego, más allá de las medicaciones y demás cuestiones. Bueno, muchas gracias, no les robo más tiempo. Un placer tenerlos, gracias a todos los que se sumaron, y la charla queda grabada en el canal de YouTube.